Buenas noches, mi nombre es Marta Patricia Arias Estudillo. Esta es una presentación para la materia de fenómenos de transporte de la actividad 2, unidad 2. La ley de Fourier de transferencia de calor por conducción puede establecerse de la siguiente manera. La tasa de transferencia de calor que pasa del material o la muestra es directamente proporcional al área de la sección transversal desde la que pasa el calor y la diferencia de temperatura a lo largo de las superficies finales del material. La ley de Fourier describe la conducción térmica y el flujo de calor. Se establece siempre que existe un gradiente o diferencial de temperaturas entre dos puntos y afirma que hay una proporcionalidad entre el flujo de energía y el gradiente de temperatura. La ley de Fourier se aplica a gases sólidos y líquidos siempre que el transporte de calor se produzca únicamente por conducción. El fenómeno de transporte, la capa límite de un fluido es el área donde se realizan movimientos perturbados por la presencia de un sólido con el que está en contacto el fluido. Dicha capa límite es la velocidad del fluido respecto a un sólido que está en movimiento. Puede ser laminar o turbulento. En ocasiones es de gran utilidad que la capa límite sea turbulenta. La capa límite es la parte más pegada a la superficie y donde el flujo no tiene velocidad. Esto ocurre debido a la resistencia que opone dicha superficie al flujo, por lo que la velocidad será cero, pero la velocidad irá aumentando en las capas superiores del flujo hasta alcanzar la velocidad alrededor del objeto, produciéndose un gradiente de velocidad. Las capas límites pueden ser laminares o turbulentas dependiendo del valor del número de Reynolds. Su aplicación se da en aerodinámica, en el diseño de tuberías y en la corriente de un río. La conductividad térmica. Es de conocimiento común que en algunos materiales como los metales conducen fácilmente el calor, mientras que otros como la madera actúan como aislantes térmicos. La propiedad física que describe la velocidad a que se conduce el calor es la conductividad térmica. La transferencia de calor es un parámetro que depende del tipo de material. La temperatura representa la cantidad de calor conducido por unidad de tiempo a través de la unidad de área. La conductividad térmica es una medida de la capacidad de conducir la energía. Las características de los materiales conductores son un buen material conductor son los electrones más extensos en sus átomos están débilmente ligados y libres para moverse a través del mismo. Un cuerpo es un buen conductor de calor cuando al entrar en contacto con un cuerpo caliente absorbe y transmite ese calor a todos los puntos de su superficie. Los metales son buenos conductores. En los metales el coeficiente térmico de resistividad es positivo. Aquí podemos observar algunos de los mejores conductores térmicos. Los materiales aislantes son todos aquellos capaces de inhibir el calor, la energía eléctrica, los ruidos y la humedad. Se caracterizan por su resistencia, la cual impide el paso de calor o electricidad, sonidos y humedad. La mayoría de los materiales sólidos están clasificados como aislantes porque ofrecen una gran resistencia al flujo de la corriente eléctrica. Contribuyen significativamente con el ahorro de energía. Altas condiciones para impedir evitar el contacto con la energía eléctrica o de temperaturas con objetos o cuerpos. Algunos materiales aislantes son lana de roca, lana de vidrio, corcho, poliestireno expandido, poliestireno extruido, poliuretano y celulosa. La convección se da cuando entran en contacto una superficie sólida y un fluido que se encuentran a diferentes temperaturas. El fluido recibe el calor y se mueve para transmitirlo dentro de un espacio donde está contenido. La convección es el transporte de calor por medio del movimiento de un fluido, sea gaseoso o líquido. Este mecanismo de transferencia de calor se encuentra planteado por la ley de enfriamiento de Newton, que establece que un cuerpo pierde calor a un ritmo proporcional a la diferencia de temperaturas entre el cuerpo y sus alrededores. La convección se lleva a cabo de dos maneras diferentes. Una es la convección natural. En esta, el movimiento del fluido es debido a causas naturales, como el efecto de flotación, el cual se manifiesta con la subida del fluido caliente y el descenso del fluido frío.
causado por la diferencia de densidad debido a la variación de temperatura en el fluido. Esto es debido a la gravedad, puesto que la densidad del fluido disminuye con el incremento de la temperatura. Algunos ejemplos son: cuando hace mucho calor, podemos observar que la carretera se calienta y se ve cómo sube el vapor. También en una taza de café muy caliente se forma una columna de vapor que asciende. En el cuerpo humano lo podemos observar cuando sentimos frío, ya que se nos pone la piel de gallina, porque nuestro cuerpo trata de atrapar una capa de aire debajo de nuestro pelo. Cuando estamos alrededor de una fogata, el calor nos calienta. Cuando se empañan los vidrios de un coche o de la regadera. La convección forzada es la convección que obliga al fluido a fluir mediante medios externos. Se clasifica en externa e interna dependiendo de si el flujo es interno o externo. Si está confinado por una superficie interior es interno, y si está en una superficie abierta es externo. Ejemplo de esto puede ser un ventilador sobre un calefactor, la secadora de cabello, el calefactor en una habitación, el radiador de un coche, el ventilador de una computadora, o incluso en un horno. Un termofluido es el estudio del comportamiento de un fluido bajo la influencia de transferencia de su energía contenida. Para analizar este comportamiento es necesario utilizar leyes científicas como la termodinámica, la mecánica de fluidos y la transferencia de calor. La termodinámica es la ciencia que estudia la energía, sus formas y transformaciones, así como sus interacciones con la materia. En otras palabras, nos dice cómo se mueve el calor y cómo se calienta o enfría una sustancia. La mecánica de fluidos es la ciencia que estudia las leyes del comportamiento de los fluidos en equilibrio y se divide en hidrostática e hidrodinámica. El transporte de calor se transfiere de una superficie caliente a otra más fría por conducción. El comportamiento del fluido con las condiciones del sistema nos lleva a establecer analogías con el transporte de cantidad de movimiento o momentum a través primeramente del número de Reynolds, después a través del factor de fricción y por último con la definición matemática del número de Stanton. Algunos ejemplos de termofluidos se pueden observar en una central termoeléctrica, en el ciclo de refrigeración, en una hidroeléctrica y en un reactor nuclear. Un cuerpo negro es un objeto ideal capaz de absorber toda la luz y toda la radiación térmica que incide sobre él. Debido a que la temperatura del cuerpo negro permanece constante, la velocidad de absorción de energía es igual a la emisión, por lo que la emitancia radiante de un cuerpo negro es función únicamente de la temperatura. Un cuerpo negro eventualmente acabará emitiendo radiación a través de su superficie. La luz emitida por un cuerpo negro se denomina radiación de cuerpo negro. Emite energía en forma de ondas electromagnéticas, incluso en el vacío. Cuanto más intensa es más elevada la temperatura del emisor. La radiación incidente no se refleja o pasa a través del cuerpo negro. La ley de Kirchhoff demuestra que el coeficiente de absorción de un cuerpo puede determinarse experimentalmente midiendo la emitancia radiante del mismo y dividiéndola por la de un cuerpo negro a la misma temperatura. Además, establece que un cuerpo que es un buen emisor de energía es también un buen absorbente de dicha energía, y al revés, si es un mal absorbente es también un mal emisor. Algunas aplicaciones de cuerpo negro, una aplicación práctica se da en los termos, utilizados para mantener la temperatura de los líquidos como el café. Un termo tiene dobles paredes de vidrio, habiéndose vaciado el aire el espacio entre dichas paredes para evitar las pérdidas por conducción y convección. Una lámpara incandescente, la temperatura de un satélite, y la variación de la temperatura de un pequeño cuerpo situado en el interior de una cavidad. El Sol es también un buen ejemplo de un cuerpo negro. La ecuación de Stefan Boltzmann mide la radiación que emiten todas las superficies reales, la cual es inferior a la de un cuerpo negro que se encuentra a la misma temperatura. Se emplea para medir el calentamiento de los océanos y la atmósfera, para saber cómo la radiación afecta a los seres vivos en su crecimiento
o cómo les producen mutaciones genéticas o incluso la muerte. En la medición de la temperatura de las estrellas también se ocupa, y en aplicaciones militares como la visión nocturna. La radiación de fondo se ha empleado en las pruebas del Big Bang. Muchas gracias, eso es todo. Uruguay tiene 2 campeonatos mundiales, ¿no?